bien, señores, continuamos con el programa. Son las 9 de la noche con 4 minutos. Gracias Talara, Tarapoto, gracias Sullana, Puno, Pucallpa, gracias Chincha, Chachapoyas, Casma, Cañete, Moquegua, Zángaro, Barranca, Arequipa, Bancay, Jaén. En el Perú entero estamos a través de Radio Exitosa informando. Vamos a seguir con los maestros, no nos olvidamos de los maestros. Vamos a seguir esperando qué es lo que sucede. No se llegó a dar esta reunión anunciada ayer por el presidente del Consejo de Ministros y eso ha desconcertado más todavía a los maestros que están manifestándose. En fin, damos vuelta de página por un momento. A las 9:05 cambiamos de tema. Estamos con el doctor Fernando Calle, que ha sido miembro titular del Tribunal Constitucional. Tengo el gusto de conocerlo, de haberlo entrevistado en varias oportunidades. Y hay un tema puntual que quiero conversar con él y por supuesto de ahí vamos a sacar otros más, pero se ha dejado al voto, doctor. ¿Cómo está? Bienvenido, buenas noches, un gusto saludarlo. José, muy grato volver a verte aquí en Exitosa, ¿no? Y a todos los compatriotas y amigos de nuestro país. Doctor, se ha dejado al voto este tema de la denominada, no sé si bien, pero denominada ley antitránsfuga. ¿Cómo ve este tema de la ley? Se está discutiendo por un grupo importante de parlamentarios el hecho de que esta ley sea inconstitucional. Llegó un momento un poquito que se presta dentro de un sistema el cual ya está institucionalizada la corrupción, ya hay déficit del sistema jurídico, yo diría una etapa de falta de legitimidad del sistema jurídico, de mucha casualidad, ¿no? Porque esta ley tiene muchos interesados, a favor y en contra, y encuentra un tribunal con 4 magistrados con acusación constitucional. Eso preocupa. A otro magistrado con acusación constitucional, creo que incluso se habla hasta de falsificación de documentos, delito contra la fe pública. Estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Y claro, preocupa porque, bueno, no me queda sino tener fe en la integridad que debe existir en quienes llegan a tan alto cargo y que no verán ninguna tentación, ¿no? Y además, yo creo que tienen que tener mucho cuidado los congresistas y quienes están en esto, porque la nación y la prensa se ha rejuvenecido un poco y ya no es tan sencillo. Si bien hay alguna prensa que está condescendiente con muchas cosas, hay, yo creo, una voluntad y aquí sobre todo de fiscalización, ¿no? De no dejar pasar y que naturalmente deben tener en cuenta que ya están agotando todo y que puede, lo que estamos viendo de los profesores, salud, mañana serán otros, es un poco de ira nacional que se está expresando. Es verdad. Ahora, concretamente, este tema, por ejemplo, ya ha sido tocado por el Supremo Tribunal Federal brasileño. Hace, yo recuerdo, no el tiempo me ganó, pero me envió justamente el presidente del tribunal, gran amigo mío, que desde aquí lo saludo, a Ricardo Lewandowski, que ha tenido una etapa histórica en Brasil, no solo con el hecho de la no reelección del presidente Lula, teniendo alguna amistad, eso se nota la independencia, estoy consciente de su amistad con Lula, y el otro del caso de Odebrecht, de Lavajato. No olvidemos que para la destitución y prisión de algunos presidentes de las cámaras, el Supremo Tribunal Federal ha tenido una participación y que un miembro del Supremo Tribunal Federal, por casualidad, no lo sabemos, murió en el avión. Un vuelo, ¿no? Un vuelo, cayó, ¿no? La avioneta en el que viajaba. Entonces, todo esto deja mucho que decir. ¿Y por qué te digo? Porque ahí se planteó una demanda similar, porque se había decretado una ley en la que se determinaba para la Cámara de Diputados que el escaño parlamentario, más fuerte que esto inclusive, el escaño parlamentario tenía la potestad el partido político que lo había llevado. ¿Qué es lo que planteaba el humanismo en su momento? El escaño vacío. Claro, ahora, fíjate, o la curul vacía, que le llamaban. Eso, ¿no? está con un libro mío que va de la mano cuando he planteado de que el Perú está llegando a un momento en que las reformas constitucionales son muy profundas y que va de la mano hasta con la reforma del sistema electoral y sistema, porque si ya hubiera una ley de partidos políticos muy clara, este tema también estaría zanjado y iría convalidado con la ley que se está planteando, ¿no? Entonces se pierde el escaño. Yo decía, con un mandato de 2-3 años, tú podías heroicamente, como corresponde a un político, anticipándose eso, renunciar a la bancada y irte del Congreso. Pero lógicamente son 2 años o 3, dices, y vuelvo yo con el pueblo, ¿no? Para que retorne en su vida política. Y lógicamente un discurso explicando las razones por las que se va del partido, que implica irse del escaño que lo llevó el partido. Entonces, ahí el antecedente, y el tribunal siempre ha sido muy amigo de la jurisprudencia internacional. Al menos nosotros
los años que hemos estado y por lo que veo en lectura de muchas sentencias, siempre hay un reflejo. O sea, antecedentes ya hay y más severos. Porque los derechos fundamentales constitucionales, como bien se ha explicado en cátedra y en todo, no son ilimitados, ¿no? Y hay algunas comparaciones. Tú tienes el derecho político, pero te limitan que tienes que postular a partir de los 25 años, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y hay otras limitaciones en muchas funciones, los requisitos, que para ser parlamentario son los mínimos en realidad. Sí, Casi no hay sino el límite de edad. muchos requisitos. Y que un partido político te lleve. Es verdad. Permítame un instante, por favor, doctor Fernando Calle, porque tengo información, me parece, desde la Plaza San Martín. Estamos en vivo con Álvaro Tapia, que está en el centro de Lima. Me parece que con los maestros todavía, porque nos importa qué es lo que está sucediendo ahí. Álvaro, si estamos contigo, adelante, por favor, información en vivo. Muy buenas noches, información en vivo, José Rocha, desde la Plaza San Martín. Nosotros nos hemos trasladado, te comento rápidamente, muy cerca hacia el Estadio Nacional, donde el vehículo Kia Río Negro de placa F8T241 se ha incendiado producto aparentemente de la fuga de gasolina de una de sus cañerías. Para mayor información estamos con el dueño de este vehículo, Enrique Valencia. Muy buenas noches. ¿Cómo es que usted se dio cuenta en este caso de la fuga de gasolina? Bueno, se sintió un fuerte olor a gasolina mientras el carro transitaba gas, pero al apagarse el carro y nuevamente poder encenderlo, parece que hizo una combinación de combustibles y hizo la explosión correspondiente, ¿no? ¿Usted hacia dónde se dirigía? Hacia el RIMAX de Miraflores. ¿Iba usted acompañado o iba solo? Con pasajeros, con una pasajero. Gracias a Dios nadie ha salido herido. No, gracias a Dios no, todo es material, hermano. Bien, muchas gracias. El rápido accionar en este caso del Cuerpo Voluntario de Bomberos ha hecho que controlen específicamente el incendio. Lastimosamente, este vehículo ha quedado chamuscado e inservible. Hasta el momento, como bien lo menciona, gracias a Dios, no ha habido ninguna víctima que lamentar. Informó Álvaro Tapia, Exitosa Noticias. Gracias, Álvaro, por esa información. Veíamos las imágenes terribles. Ha quedado completamente destruido el vehículo Kia Río color negro, pero gracias a Dios sin heridos que gracias lamentar. a Dios, ¿no? Y gracias sobre todos los profesores que estamos ahí todos solidarizados en una lucha que quiere llegarse hacia la vía pacífica, ¿no? Es verdad, es verdad. Estamos conversando con el doctor Fernando Calle, miembro del Tribunal Constitucional, sobre esta denominada ley antitránsfuga y la posibilidad de que sea determinada anticonstitucional o no. El doctor Calle decía algo importante que lo quiero resumir para que ustedes tengan claro lo que está pasando ahí, ¿no? Porque el doctor nos decía, cuidado, hay 4 miembros más uno de los 7 que podrían salir del Tribunal Constitucional, que podrían ser investigados seriamente por el Congreso de la República. Hay un pedido de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que tiene que llegar al Pleno, ¿no es cierto?, para investigar a 4 miembros. Que podrían llevar a su destitución. Que podrían llevar a su destitución. ¿En manos de quién está eso? De la mayoría, pues. Claro, pero hay otro que tiene ya acusación por, creo, hasta ilícitos, que de levantarse ahí pasaría al fuero penal, ¿no? Entonces, ¿qué es el doctor? Creo que Urbiola. Urbiola. Ya tiene su mandato vencido hace tiempo y que sí, claro, ya hace tiempo. Mi sentido pésame también por la muerte de su padre. Pero el tema pasa de que... Pero yo quería contarles, perdóneme, doctor, para que el público lo tenga claro, es que a especular. Claro, que de estos 4 señores, ¿no es cierto?, que podrían ser destituidos, sus cargos están en manos del Congreso. ¿Quién domina el Congreso? ¿Quién tiene la mayoría? El fujimorismo. ¿Quién quiere que esta ley sea denominada constitucional? El fujimorismo, que la propuso y la firmó. Entonces, por eso es que decíamos al empezar la entrevista, ojalá que sobre todo esto vaya la idoneidad de quienes asumen el cargo tan importante de ser miembros del Tribunal Constitucional. Tremendo cargo, es un enorme honor. Además, fíjese usted, pero que la forma que nos explica, miremos también el otro lado, la calidad, la capacidad de los magistrados, por una razón, porque para una sentencia de inconstitucionalidad se requieren 5 votos. Quiero decirles que basta 3 votos para que la ley quede constitucional, se constitucionalice. Aparentemente el voto de oro sería el del doctor Urbiola, el quinto, ¿no? Porque, digamos, los 4 pueden pasar tranquilos, pero si el doctor Urbiola vota a favor, es constitucional. Ahora, eso es especulando algo que no es agradable, porque estamos... Pero es real. Bueno, puede ser real en el hecho de la presencia, pero he ahí la razón por qué una nación debe tener la mayor calidad en las personas a quienes están de magistrados, sí, independientemente de su religión, de sus ideas políticas.
que puedo representar un ejemplo sin vanidad y con mucha satisfacción del respeto del país después de los 6 años que he estado en el tribunal. Y entonces, en eso tiene responsabilidad pues quienes eligen a los miembros del tribunal y en general quienes llegan al defensor del pueblo, la Contraloría. En nuestro país, José, hay una mala costumbre que hay que terminarla y que estas cosas del pueblo sirvan, en la que nadie responde por nada aquí. Y el hecho de nombrar gente que tienes esa potestad, tiene que haber de la mano una responsabilidad. Yo siempre ponía el ejemplo del Consejo Nacional de la Magistratura. Si resulta que un juez supremo, un juez superior, tiene antecedentes y termina siendo inmoral, el hecho, hay que preguntarse, ¿y quiénes lo nombraron? Exacto. De los 7 Por eso que ya está cuestionado el Consejo Nacional de la Magistratura. Claro, no, pero no, es que no puede pasar, y vamos a tocar seguramente este tema. Entonces, igual pasa en el Congreso. Para que tú seas miembro del Tribunal Constitucional o Contralor, tiene que haber tenido, aparte de la votación inclinada de un partido político, algunos voluntariosos que han motivado tu participación, porque seguramente de los 73, de los 83, si eres una personalidad, todos te conocen, pero en algunos casos no. Entonces hay una especie de capituleros del candidato que convencen, que logran, de acuerdo a los intereses, resulta. Pero ya una vez, de acuerdo a la personalidad del cargo, tiene que haber una garantía. Por eso yo estaba explicando motivaciones eminentemente jurídicas que podría empezar, independientemente de a quién le interesa, que le interese al fujimorismo, que le interese... No, lo cierto es que creo que de todas maneras, ante la falencia de una ley de partido sólida y ante la lamentable situación, claro, que todos somos que visiblemente quieren cuidar su bancada, pero es cierto que se necesita también un poco de consecuencia de la forma que una persona es electa. ¿Pero usted cree que esta ley es constitucional? Yo creo que sí es constitucional y le voy a decir por qué, ¿no? Porque no viola ninguno de los derechos fundamentales en los cuales no estén sujetas a limitaciones, como le digo, porque de acuerdo a lo que he podido revisar, no te limiten tu participación como representante. O sea, no es, por ejemplo, como la brasileña que te vas, que pierdes tu escaño, claro, y asume el otro del otro partido, ¿no? De tu propio partido, que debería ser... El accesitario que asume en ese caso. Que nos estamos descuidando como en la corrupción de las provincias y las regiones. En las municipales, por ejemplo, hay regidores que lo ha llevado el Partido Comunista, el Partido Aprista o el Partido Democrático. Ya. Renuncia a su partido y, ojo, ahí es más serio todavía, porque el voto es en lista cerrada. Exacto. O sea, yo salgo regidor y punto. Y al primer año creo que ganan 10.000, 4.000, no se olvide el sueldo, sino el honroso cargo. Y renuncia a su partido. Entonces, lo lógico sería que si renuncia a su partido, también deje de ser regidor. Exacto. ¿No? Y suba pues el otro que está consciente y coherente, ¿no? Entonces, o lo expulsen. En ese caso tiene el mecanismo que debe mejorarse en la ley orgánica y procesal constitucional para que ciertos casos emblemáticos procedan de inmediato y con rapidez, porque puede presentar un amparo. En estos casos electorales debe haber una modificación en la ley orgánica. No debe ir a un juez normal constitucional, sino de frente debe ir al Tribunal Constitucional para que pueda reponer el derecho político o de una vez confirmar lo que ha sucedido. Entonces, como ve, no tiene la gravedad que debería tener. Claro, usted me dirá, no pueden integrar la mesa directiva, no pueden... Pero yo me pregunto, fíjese, José, porque escucho, dicen, no, es que si esta ley fuese inconstitucional, se irían 20, se irían 30. Bueno, ¿qué pasaría en un Congreso? En el país sería interesante que se vayan 30, pues. No creo que los que están ahí han ido para ser miembros de la mesa directiva. No creo que la inquietud sea tener oficinas, secretarias, choferes, gasolina. No creo. Creo que van en la voluntad de espíritu de servicio a la nación y su capacidad legislativa. Le propongo, doctor, escuchar al congresista Alberto Quintanilla, que está con nosotros también en línea. Él es congresista de la República y él sí considera que esta ley es inconstitucional. No, congresista, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Un gusto saludarlo. Buenas noches, oyentes de Radio Exitosa. Aquí es orden. Gracias por la llamada. Congresista, usted forma parte de los que ha sostenido que esta denominada ley antitránsfuga que se ha dado al voto por parte del tribunal allá en Arequipa es inconstitucional. ¿Cuáles son los argumentos que usted esgrime? Principalmente es anticonstitucional porque en el caso que uno abandone una bancada o sea separado o expulsado de la bancada, pierde varios derechos que lo ponen en una desigualdad de condiciones en el resto de congresistas. Y el artículo 31 de la Constitución dice que es nula toda norma legal que restrinja o reduzca los derechos constitucionales. Y en este caso es una norma que reduce los derechos constitucionales. No es una ley antitránsfuga, es una ley de mordaza.
Nosotros siempre hemos exigido que una ley de partidos, del sistema electoral y político en el país, que regule las relaciones de pertenencia en el partido, la democracia interna en el partido y que prohíbe el transfugismo. Pero esta ley nada tiene que ver con eso, es un reglamento que restringe los derechos y crea dos categorías de congresistas, los que pertenecen a bancadas con todos los derechos que la ley contempla y los que no pertenecen a esa bancada con derechos disminuidos. Okay. Le pido, por favor, congresista Quintanilla, que entablemos diálogo, no vaya usted a cortar, estamos con el doctor Fernando Calle, que ha sido miembro del Tribunal Constitucional, opinando también sobre este tema que nos parece muy importante. Saludos, congresista, buenas noches, ¿cómo está? Mire, buenas noches, doctor Calle. Gusto de saludarlo. Mire, en realidad es que los derechos fundamentales, le remito, no son ilimitados. Ahora, lo he escuchado, ya está, ¿qué derechos son los que le van a limitar? Ahora, yo ponía el ejemplo, ¿no?, de suceder. Imagínese usted, sin tener los derechos de bancada, 30 congresistas que están fuera por decisión propia, por patriotismo, por indignación de lo que está haciendo la bancada que lo llevó. Pero hay que tener cierta consecuencia. Se supone que cuando tú has postulado, y esa era la sentencia del Tribunal Federal brasileño, no es una improvisación ni has comprado el sitio, pues, ¿no? Se supone que tienes una identidad con el grupo político, hay razones en las que te atan, salvo que hubiera cuestiones ideológicas o de corrupción. Entonces el congresista tiene que denunciar la inmoralidad de esa bancada y tiene que, además, no solo denunciar la inmoralidad, sino propulsar la investigación respectiva y, lógicamente, eso le cuesta apartarse de su bancada. En este caso, naturalmente, perdería los derechos que llaman de derechos de participar, por ejemplo, en una mesa directiva, que el congresista muy bien las ha detallado. Además, ha detallado el congresista un artículo, que es el artículo 31, claro, que restringe, pero mire, por eso le digo, lo que restringe los derechos. Derechos fundamentales, pero le vuelvo a repetir. Es lo mismo, le voy a poner, y que hay una sentencia de la Corte Interamericana. Cuando hubo la ley 2530, hay el derecho a una pensión. Entonces, como la ley redujo los montos, que habían hasta de 70.000, 80.000 soles mensuales, y dijo que progresivamente baje a 6.000, los senadores, los diputados y mucha gente planteó la inconstitucionalidad, que no prosperó. Y pensaron, yo hay una entrevista mía que dije, en la Corte no se va a ganar. ¿Por qué? Porque la Constitución habla del derecho a la pensión, no habla de montos. Ok. Quiero saber cuál es la opinión del congresista Quintanilla también sobre este tema. Congresista, lo escuchamos. Mire, no se trata de tener mayores o menores privilegios, secretarias, mejores sueldos, etcétera, sino de ejercer la obligación a la cual uno ha sido elegido, de ser congresista. Y el no pertenecer a una bancada, en el caso de que se caiga en esta situación, le impide pertenecer, por ejemplo, no solo a la mesa directiva, que sería lo de menos, sino a la comisión permanente. La comisión permanente es la comisión que, como su nombre lo indica, sustituye al Congreso cuando no está en funciones. O sea, el Congreso, si sumamos los 4 de 2 meses, son 6 meses al año que funcionan en legislatura. Y los 6 meses restantes, esa facultad la tiene la comisión permanente. El no poder pertenecer a la comisión permanente es reducir a la mitad las funciones legislativas de un congresista. Ese es el derecho fundamental y la obligación fundamental que le impiden a uno cumplir. Entonces eso... Bueno, mire, se cortó, creo. Pero está bien, lo importante es esto, el antecedente de la comisión permanente. Cuando el Congreso era bicameral, en el receso se nombraba senadores y diputados para nombrar una comisión permanente solamente para esos efectos. Con la Constitución del 93 ha quedado permanente la comisión permanente como si fuese un mini senado. Pero hay una cosa, pues, que con todo respeto al congresista, la comisión permanente está conformada proporcionalmente por las bancadas representadas en el Congreso. El hecho que dice, efectivamente, al no tener bancada no podría participar. Pero estando dentro de la bancada también, si la representación, el personero no lo quieren poner, no integra la comisión permanente. Pero en este caso no tendría ni siquiera la posibilidad. Estoy de acuerdo. Pero fíjese, son decisiones políticas, fenómenos políticos. Y que ahora recoja usted esto, yo estoy seguro que como el congresista, que a lo mejor tiene una posición que llevaría a eso, deben haber muchos, yo he escuchado decir, hay 30, hay 40... Entonces, la nación va a vivir una etapa muy interesante porque fíjese usted, 30, 40,
de por sí ese peso está destrozando a quienes han tomado esa actitud de sacar a la gente de sus 42 bancadas. parlamentarios han firmado este pedido ante el Tribunal Constitucional. Bueno, firmar una norma es una cosa y otra estar definitivamente. Es como decirme usted que hayan firmado para que X organización sea partido político. Eso no quiere decir que sean militantes activos, pues, ¿no? Usted firma como ciudadano para facilitar una inscripción a un partido político, ¿no? Concretamente, yo he escuchado esto sobre el Movadef, sí, de los claro, profesores. Bueno, yo firmo, pero eso no quiere decir que yo esté apoyando todo, estoy permitiéndole. Es igual, seguramente los congresistas han firmado porque quieren que esta ley no esté vigente, pero no sabemos en el fondo cuántos, porque si todos estarían de acuerdo, el otro resultado va a ser que los 42 presenten su renuncia a sus bancadas. A sus bancadas, es verdad. Y trabajarían cumpliendo, porque mire usted, hemos hablado de la comisión permanente, pero nadie le limita al congresista su voz y su presencia en los debates y en las razones por las cuales se defienden los intereses de la nación. Pero sí su titularidad en las comisiones. Sí, claro, pero eso le corresponde. Es que fíjese usted, vamos a ponernos en el esfuerzo. Esta vez ha sido una casualidad interesante que ojalá se mantenga, no tanta, de pocas representaciones. Pero cuando hay 8, 12 grupos políticos o que tienen... Es más, esta mesa directiva cometió una contradicción. Acuérdese usted que dijo que era muy austera, muchas cosas, y sin embargo el antecedente era que para hacer bancada necesitaban 6 congresistas. La redujo a 5, pues, ¿no? Para que puedan hacer bancada, creo, 2 grupos. Sí, para que la aprendiz pueda hacer bancada. Congresista Quintanilla está con nosotros. Congresista Quintanilla, yo quiero hacer una pregunta final, si fuera usted tan amable. Quiero saber si se quedaron satisfechos de la presentación que han realizado ustedes y cuándo finalmente, si es que hay un plazo y se les ha indicado algún tiempo en que se va a determinar, se va a conocer el voto del Tribunal Constitucional sobre esta medida. Mire, ese plazo debe ser 15 días. No hay una norma taxativa en el Código de Procedimientos Constitucionales, pero sí hay en el Código Civil, y este es el caso se aplica. Son 15 días, y como son 15 días hábiles, son 3 semanas. En 21 días calendario sabemos el resultado. Y nosotros estamos absolutamente seguros que vamos a tener la razón, se va a derogar esta norma anticonstitucional que viola fundamentalmente el artículo 31 de la Constitución y van a ser reconocidos los derechos plenamente. Sobre todo, a tener la posibilidad de participar, debatir y votar en todas las instancias del Congreso de la República. Congresista, muy amable de su parte, muchísimas gracias. Gracias, muy amable, buenas noches. Congresista Alberto Quintanilla, que me imagino todavía no está en Lima, porque la exposición esta ha sido en Arequipa. Ha ido además el congresista Johnny Lescano también a exponer, y hay otros parlamentarios que han estado en la zona yendo a ver, que, reitero, consideran esto como inconstitucional. Permítame, en los minutos que me quedan, congresista... Pueden tener. Ahora, el código... Hasta 30. El código procesal se ha referido, ¿no? Creo el Código Procesal Civil se aplica supletoriamente cuando no figura un plazo en el Código Procesal Constitucional. Ojalá que el plazo no sea muy largo nomás. Bueno, generalmente a veces sí se demoran, ¿no? Pero como yo he dicho siempre, los casos emblemáticos que requieren y exigen una situación que la nación está atenta, debe haber una concentración. No se olvide que el caso, por ejemplo, de varios casos que deberían haberse resuelto en 6 meses, han pasado 2, 3 años. Yo no quiero denunciar nada, pero yo tengo casos, porque ahora estoy litigando, de modestos trabajadores, campesinos, que tienen 3 años después de la vista, y eso que yo puedo ir al tribunal. Doctor, su opinión sobre el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo en el caso del Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, fíjense, primero que recordemos, ¿no? En la Constitución del 33 del siglo pasado, para ser más frescos, había una independencia en el sentido, digamos, de mandato presidencial. Justamente se presentaban ternas y el que definía era el presidente. Y la Corte ya Suprema nombraba a los inferiores y las superioras en esa cola, ¿no? Y entonces veíamos que los amigos del presidente o quienes tenían acceso podían llegar a la Corte Suprema. La Constitución del 79 da un paso gigante en esto. Crea el Consejo Nacional de la Magistratura y la presidía el fiscal de la Nación, que a la vez era defensor del pueblo. Y se reunían por tenidas, por cuotas y, digamos, por dietas, para ver la selección de las ternas. O sea, siempre había que el Consejo Nacional de la Magistratura, con la representación del Colegio de Abogados, en fin, la Corte Suprema, elegían la terna que iba al Senado, como cuando habían los diplomáticos que el embajador lo baloteaba el Senado, y ahí salía, pero fue un gran avance. El 93, al margen de las discrepancias que yo pueda tener con el origen de la Constitución, creo que es el más grande avance que hay que tener cuidado,
de pretender la independencia de un organismo del poder político y el poder económico. ¿Y con este pedido se podría estar retrocediendo con un representante ejecutivo? Pero yo quisiera decirle algo. ¿Cuáles son las críticas fundamentales? Hay que hacer algunas correcciones. Por ejemplo, el hecho de la representación de los fiscales, el hecho de la representación de la Corte Suprema, que más parece encargos, ¿no? Pero también todo está en función de la calidad de la persona. El hecho que el fiscal, los 5 fiscales nombren a él no quiere decir que entienda de que es un mandadero de lo que quieran decir, ni su defensor, ¿no? Desde el momento que asumen, si no hubiéramos tenido a un procurador de la República en Estados Unidos como Kennedy, ¿no? Como Edward Kennedy, que lo nombró su hermano y bueno, fue extraordinario hasta que lo mataron, ¿no? Dicen la mafia, cuando ya había ganado prácticamente la nominación presidencial. Entonces, fíjese usted, el problema no pasa por ahí y yo creo que el Congreso tiene una responsabilidad inmediata, ¿no? El problema pasa porque hay serias denuncias, hay quejas de magistrados, de nominaciones, y ojo, los que están en ejercicio, no solo en el Consejo, hemos hablado del Tribunal Constitucional, la Contraloría, para llegar tienen antecedentes, pues. Entonces, el elector, si los abogados no saben votar, es como el pueblo, estamos así, eso no quiere decir que no ha habido una preocupación de control. Le explico. Hay muchas tachas que presentó el IDL, que presentó una cosa, hay abogados, podría dársele facilidad que hagan denuncias y se cobra cupos para ser elegidos jueces, y entonces ahí viene la fiscalización del Congreso. Y si hay una simple debilidad de ética, que además la ética, como el congresista Quintanilla sabe por formación, no dudo, de ciencia política, es el vínculo más importante para la estabilidad de un Estado bajo un marco constitucional. Y más aún si hablamos de los jueces, pues imagínese usted tremendo poder que existe, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, ahí debería el Congreso intervenir inmediatamente en los organismos constitucionales autónomos donde no puede intervenir nadie, pero a las personas, porque la institución en sí puede estar caminando bien, pero nadie libre que entre la Contraloría y el Congreso a ver si lo que dijo los organismos que tacharon tienen cierta verisimilitud. No me digan, como dicen los congresistas con el proyecto del Jurado Nacional de Elecciones, si tú tienes un proceso en segunda instancia y va a la Suprema, como todavía no estoy condenado, ¿no? Puedo postular. Bueno, dejemos que en lo político, aunque no estoy de acuerdo, porque los valores éticos hay que conservarlos, no habrá condena, más en un país donde las condenas pasan 10 años, pero si ya de la calidad del delito que estás procesado, si estás procesado o denunciado por narcotráfico, por proselitismo, yo creo que debe haber una traba, un impedimento, ¿no es cierto? Entonces, si esta gente que está ahí, hay tachas por complicidad con gente que está en la cárcel, por vinculaciones con narcotráfico, por imputaciones de alguna forma, hechos como lo que hemos visto, denuncias de nepotismo total, ¿no? Y el Congreso no actúa. Entonces, lo que nos está faltando es que el Congreso de la República se dé cuenta que tiene el manejo del control político y de la fiscalización. Y no olvide, José, que esto es bien serio para quienes se sienten gobierno en las elecciones que vienen, porque el pueblo está mirando que a quien se le ha dado la mayoría es para que haga uso de ella. Y hacer uso de ella es nombrar calidad de gente, controlar que la gente que está en ejercicio no exceda, porque nadie puede ser intocable en el país. Entonces, la deficiencia que está pasando no vaya a ser que se distraiga con un proyecto de reforma que además requiere 2 legislaturas, etcétera, pero que ha dado la voz de alerta y que podría intervenirse en el acto ya. Muy bien, para doctor. Fiscalizar, ¿no? Le agradezco mucho, el tiempo lamentablemente nos gana. Pero yo quisiera quitarle un minuto. Sí, 30 segundos, por favor. Bueno, 30 segundos. Yo creo que la mayor marcha que debe haber en el país ahora, y le pido a los profesores, le pido mañana ni una menos. No olvidemos que en la anterior marcha ni una menos, al día siguiente hubieron más violaciones, más maltrato y ni un sancionado. Yo creo que la marcha que exige el país es la contra la impunidad. Y yo quiero invocarle al presidente de la República porque que os conteste mi carta notarial, no la envíe solamente a Cancillería, que vea que si estamos lastimados y no podemos y que el sistema judicial pierde su legitimidad y que el país mira que la corrupción está destrozando todo el sistema y lo dice el propio presidente, lo dicen los ministros, ha sobrepasado, ha tomado el Estado, pues nada nos ofende que venga la Comisión Internacional contra la Impunidad, José. Esa es una propuesta que podemos analizarla pronto. Yo le he puesto hace tiempo que le he planteado. Y a ver si nos trae su carta notarial. Por supuesto, yo se la envío. Mire, eso además lo hice cuando era candidato, se lo envié al presidente Humala. Ahora, yo entiendo algo, que cuando tú miras a la Comisión Internacional y en ese país está preso el presidente, está preso dueños de medios, está todo el que ha caído grande en corrupción con prontitud por las Naciones Unidas,
lógicamente uno se convierte en una cosa muy negativa, ¿no? Mejor ni que salga, y es más, yo decía, cuando hablo de esto se acaba el programa. Esto es pura coincidencia. Doctor Fernando Calle, muchas gracias como siempre. Usted, José, muy amable. gratísimo. Señores, me voy al corte rapidito, porque me pasé unos minutos, regreso con mucho más, no se muevan, esto es Radio Exitosa. Recuerda que también puedes escucharnos en